Muy buenas tardes, mi nombre es Angélica Pozo, soy especialista en proyectos de inversión pública y estamos continuando con el ciclo de conferencias de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, ya viendo la última parte en lo que corresponde a la formulación y evaluación de proyectos de inversión, justamente en el marco del INVIERTP. Hemos estado viendo prácticamente todos los contenidos que que deberían considerarse en la formulación justamente de las fichas técnicas de proyectos de mediana y baja complejidad, y también realizar el análisis del sustento técnico respectivo para estas fichas, ¿no? Entonces, hemos visto de manera puntual todos los contenidos mínimos que deberían tener estos proyectos, y de alguna forma nos va a ayudar justamente a poder retroalimentar al momento de la formulación. Desde el inicio de nuestros procesos de desarrollo de cada de esos puntos, hemos tratado de ahondar cuáles han sido también las diferencias más marcadas que ha sido desde el SNIP hasta con el INVIERTP. Acuérdense que antes, que era con el tema del SNIP, habían estos temas de perfiles, estudios de factibilidad, prefactibilidad. Ahora con el INVIERTE ya estas cosas ya no están vigentes, sino lo que se está haciendo es evitar hacer estos estudios tan complejos, tan conglomerados, armar unos expedientes tan robustos, con información que de alguna manera, no digo que en su momento haya sido malo, sino que se ha cogido información de diferentes, información secundaria, información primaria, pero no se ha tenido un orden y ver qué información es relevante y de importancia al momento de la formulación de los proyectos, y que van a ser recogidos al momento de realizar el expediente técnico. De alguna manera, que con el INVIERTE se ha tratado justamente de ordenar y reordenar justamente todos sus contenidos y darle más fuerza a uno más que a otros, y de esa manera nos ayuda a simplificar en estas fichas técnicas. Ojo que no necesariamente estas fichas técnicas van a ser, si bien estos van a ser subidos en el banco de inversiones, no necesariamente van a ser solamente ese contenido, sino va a ir acompañado de diferentes anexos correspondientes a su sustento técnico de cada uno de estos puntos que se han ido señalando en la ficha. Entonces, continuando con esto de este preámbulo que más o menos les he ido acompañando en todas estas semanas, vamos a ver ahora la última parte, que corresponde al análisis de sostenibilidad y marco lógico. Justamente para esta última parte de la unidad hemos considerado tres puntos importantes. Primero, que es el análisis de sensibilidad, que lo vamos a tocar de una manera más que nada teórica, y darles unos ejemplitos ahí para poder entender básicamente a qué se está refiriendo con este análisis, y para lo que es la parte de la evaluación de alternativas, y luego vamos a ver el análisis de sostenibilidad, y por último el marco lógico. A ver, ¿qué es el análisis de sensibilidad? Primero que nada, el análisis de sensibilidad corresponde a establecer supuestos, ¿no? Varios supuestos que van a ser, estos supuestos van a someter a las variables que son más relevantes que se hayan identificado en el proyecto. Es decir, digamos, en los proyectos que vayamos a formular, van a haber variables cruciales que nos van a ayudar a identificar cuál alternativa va a ser la seleccionada, o sea, va a ser la alternativa ganadora que va a ser sujeto para la ejecución del proyecto. Entonces, para poder elegir esta mejor alternativa, va a estar sujeto a diferentes variables. Hay variables de costo,
que sea, digamos, variables de lo que son de los valores actual neto, o los indicadores de costo-beneficio, indicadores de costo-eficacia. Entonces, esos diferentes indicadores, estas variables, van a estar sujetos a diferentes, van a estar sometidos a supuestos de alguna manera para poder alterar su comportamiento y ver cómo cada uno de ellos se va comportando en los diferentes escenarios posibles. ¿Para qué es esto? Es básicamente para poder medir la variabilidad y cuál de estas variables más relevantes son más sensibles, ya que identificar estos supuestos o estos escenarios nos va a ayudar a permitir que, a pesar de cualquier contexto del entorno, estas variables no puedan ser no puedan tener un comportamiento irregular, muy cambiante, y que de alguna manera nos pueda distorsionar, ya que lo vamos a estar haciendo sujeto a varios tipos de escenarios o a unos rangos de, digamos, de incertidumbre que lo vayamos a colocar, nos va a arrojar unos resultados que de alguna manera pueda afectar al momento de ejecutar el proyecto. Entonces, lo que se quiere es ver cómo estos se van a ir comportando y si van a afectar o no en grandes rasgos la rentabilidad social del proyecto de inversión, que es lo que se quiere evitar. Es por eso que estas variables nos van a ayudar a que también va a ser sujeto a ver cuáles son las alternativas que se va a elegir, cómo se van a ir comportando de acuerdo a estos escenarios, ¿no? Entonces, justamente con la guía metodológica se ha podido identificar a partir de las experiencias de las formulaciones de diferentes proyectos, de diferentes sectores, tipologías, se han podido identificar variables que son con mayor incertidumbre y que pueden ser sujetas justamente a estas variaciones. Entre ellas he escogido 3. La primera de ellas es con respecto a proyectos de agua potable, saneamiento, en donde las variables con mayor incertidumbre que podrían ser sujetas al momento de formular los proyectos es con respecto a la población conectada, una de ellas, ¿no? O sea, la cantidad de población conectada a los servicios de agua potable. Otra de las variables es el consumo de agua potable per cápita o por conexión, ¿sí? por familia, ¿no? Conexión. O sea, cómo se puede ir cambiando esta cantidad, ¿no? De número de conexiones, ¿no? Otro sería cantidad de población conectada, otro número de conexiones. Y otro es los costos de inversión de operación y mantenimiento, que también son otros tipos de variables con mayor incertidumbre y que pueden ser sujetos a variaciones de repente. Si se incrementa en mayor, ¿no? cantidad, cómo va a afectar a la rentabilidad del proyecto, o si estas disminuyen, también cómo van a afectar al proyecto establecido. Otra de las tipologías es con respecto a energía, ¿no? También ahí consideran que las variables con mayor incertidumbre también van a coincidir con el tema del agua, porque son servicios básicos, ¿no? Que son similares, no iguales, similares de repente. Acá también está con respecto a la población conectada. Acá es la conexión, ¿no? Por número de conexiones. El consumo de energía por conexión, ¿no? Acá era el consumo de agua potable por conexión. Acá sería metros cúbicos por conexión, ¿no? Y acá sería ya por kilowatts, me imagino, ¿no? Y también otro de los puntos es los costos de operación y mantenimiento, que también, o sea, en estos 3 casos, ¿no? A mayor número de población, cómo va a afectar mi rentabilidad social del proyecto. Y si es un menor costo de operación y mantenimiento, cómo va a afectar mi rentabilidad social del proyecto de inversión. Entonces, identificando bien estas variables también nos van a ayudar mucho. Y otro también de los sectores o tipologías de proyectos, sector turismo, acá también han escogido estas variables importantes que son el número de turistas, ¿no? El número de pernoctaciones, los gastos del turista,
y los costos de inversión y operación y mantenimiento. Entonces, estas variables también van a jugar un papel muy importante para lo que corresponde, digamos, si se van a ir modificando, pueden incrementar como pueden disminuir. Y si hacemos esa jugada, ¿no? de incrementarlos en un porcentaje o disminuirlos en cierto porcentaje, cómo cada uno de ellos va a afectar a la rentabilidad social del proyecto. Entonces, bueno, analizando todas estas variables nos van a ir ayudando, ¿no? En la guía metodológica está más detallado, hay más sectores también inclusive que lo consideran, educativos también, de salud también, pero en realidad cada sector, de acuerdo a su experiencia, van a poder ellos también ya tener definido cuáles son las variables que generalmente se consideran para poder medir la rentabilidad social del proyecto de inversión. Entonces, sí, pues se sugiere que también a partir de ellos van revisando y van identificando, ¿no? Sí, todo depende del tipo de sector, el tipo de tipología y de la experiencia en la parte de la formulación, ¿no? Que se van considerando estas variables. Otro de los puntos importantes también que queremos tocar con esta presentación es el análisis de sostenibilidad, como ya les había mencionado, ¿no? ¿A qué se refiere, no? La sostenibilidad es la capacidad, pues lo marqué en rojito, la capacidad para producir los bienes y servicios previstos de manera ininterrumpida a lo largo de su vida útil. Para este caso sería a lo largo de su fase de funcionamiento, ¿no? De este horizonte de evaluación. Y ¿por qué? Claro, o sea, esta parte es muy importante porque básicamente lo que se quiere demostrar con el proyecto es que hay que demostrar que el proyecto va a poder sostenerse o asegurar que se va a sostener a lo largo de su fase de funcionamiento. Entonces, que va a poder con ello garantizar que se van a producir los bienes o servicios de cada unidad productora, va a poder tener, no solo, porque no tendría sentido de implementar un proyecto y de que no tener las garantías necesarias para que pueda brindar los servicios a la población, o sea, brindarle los servicios necesarios, que es lo que se busca con la implementación de la unidad productora. Entonces, para ello, si bien le generamos capacidad, pero también hay que tener claro que es necesario asegurar esa capacidad de seguir produciendo bienes y servicios. Y para poder seguir produciendo de manera ininterrumpida, que es lo que se quiere con el proyecto, se debe considerar algunas medidas importantes, ¿no? Primero que nada, que es lo que entra ahí, de hecho, de cajón, es la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento. Ese es el primer punto. Primero, tener de cajón asegurado eso. ¿Cómo? Miren, generalmente en los proyectos se habla mucho de los convenios de interés institucionales, convenios marco. Con el Invierte también se está hablando también mucho, ¿no? De convenios, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de convenios o de repente actas de compromiso, ¿no? También, o sea, hablan de convenios primero para ceder espacios, que hay un juego de papel importante, y lo otro son las dichosas actas de compromiso donde la entidad que vaya a recibir, ya sea la municipalidad, o de repente alguna comunidad donde se pueda comprometer de que van a, o en este caso un municipio, de que van a contar con los recursos o van a asegurar de repente los recursos justamente para poder hacer los gastos necesarios para su operación de mantenimiento, ya sea en pagos de luz, de agua, desagüe, telefonía,
o pago para limpieza, servicios de limpieza. Entonces, claro, es necesario tener esa disposición o esa disponibilidad presupuestaria por parte de las entidades que se van a encargar de recepcionar la unidad productora. Porque imagínense que generar un servicio e implementar una unidad productora y que no cuente con la disposición oportuna de los recursos, pues se lo ponen oportuna en el momento dado, obviamente su vida útil de la unidad productora se va a reducir y ya no va a ser lo que se está estimando en su horizonte de funcionamiento, ¿no? Que son los 10 años. Si no cuenta con esa disposición oportuna de recursos, obviamente no va a poder funcionar, que es lo que se está buscando. Otro de los puntos importantes es la disponibilidad oportuna de factores para las inversiones en fase de funcionamiento según fuente de financiamiento. Entonces, claro, aparte de lo que es los recursos económicos, asegurarlos también son los factores necesarios, ¿no? O sea, quizás de repente una financiación no solamente por parte de la entidad, ¿no? De repente puede ser un organismo internacional o de repente otros órganos que no son directamente relacionados, pero también pueden participar justamente para el mantenimiento del proyecto. Es necesario tener también identificado, sustentado, ¿no? Justamente para poder garantizar la sostenibilidad de proyectos. Y obviamente también va a ser parte de justamente el análisis de flujo económico, ¿no? Que ahí también lo vamos a ver más adelante. Otro de los puntos importantes es la organización y gestión en la fase de ejecución. Sí, tanto en la fase de ejecución como en la fase de funcionamiento. Entonces sí, eso es importante porque primero que nada, si no tenemos identificado nuestra organización y la parte de gestión para la fase de ejecución, que es lo primero, que es, como dice la primera piedra, justamente para poder iniciar la ejecución de todo el proyecto, no solamente hablando de obras, sino también hablando de los componentes sociales. Es necesario tener bien claro cómo se va a gestionar oportunamente y eficientemente todos estos pasos, todos los procedimientos para poder implementar el proyecto. Asimismo, también tener esa misma disciplina para lo que es el momento de la ejecución, también para la fase de funcionamiento, tener ya un organigrama establecido. Obviamente ya no va a ser el mismo como era el antes del proyecto, ¿no? Sin proyecto, ¿no? Con proyecto también en la misma sustento técnico de la ficha, entonces es necesario tener mapeado, indicado cómo va a ser la nueva organización. Asimismo, identificar cuáles van a ser los nuevos recursos humanos, lo que es la necesidad también de servicios a implementar. Entonces, hay que tener también no solamente la parte de recursos económicos, sino también la parte de mano de obra calificada, cómo va a estar organizada, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro también eso. Otro de los puntos son los arreglos institucionales, como les había comentado, ¿no? Quizás no necesariamente se puede hacer, como dice, las actas de compromiso, también pueden haber convenios con otras entidades que de repente también se quieran sumar justamente para el funcionamiento de estas unidades productoras, ¿no? Hablando de manera general, por ejemplo, en museos, ¿no? El Ministerio de Cultura, de repente hay una organización internacional que también quiere sumarse. Entonces, todas estas cositas, en el momento de la formulación se pueden ir definiendo, ¿no? Aterrizando. La disponibilidad de factores y activos, efectivamente, ¿no? O sea, no sé, de repente, contar con justamente contar con espacios ya definidos, ¿no? Para el proyecto, o de repente ya contar con otros factores de producción, ¿no?
si bien ya se han estimado qué cantidad de equipos, qué cantidad de mobiliario va a ser necesario, tipo de infraestructura, hay que también garantizar la disponibilidad en caso de equipos, digamos, para la reposición, que estos también se van a ir depreciando con el tiempo, hay que tener necesario también ver si se cuenta con la disponibilidad. Y también va a depender mucho del lugar, ¿no? O sea, en caso de costa, sierra y selva, mucho de las accesibilidades justamente para poder acceder a estos factores o estos activos. Otro que es también clave es el uso eficiente de los bienes o servicios por parte de los usuarios, claro. Todo va de alguna manera acompañado, ¿no? La parte de la concientización, porque si no se concientiza a la población de que cuiden para poder preservar y que se mantenga esta unidad productora en funcionamiento, no serviría de nada si la misma población beneficiaria no puede cuidar los propios los servicios públicos, ¿no? O sea, no los considera como suyos y no los cuida. Entonces, no se trata de eso, también se trata de poder entender y dar esa comunicación, informar de que es importante de que también se conserven estas cosas. Otro es la capacidad y la disposición a pagar los usuarios, también en caso de proyectos turísticos, en el momento del levantamiento de información para las encuestas, justamente hacen mención acerca de su disposición a pagar. Por ejemplo, en caso de, digamos, si se quiere mejorar la accesibilidad, un sendero, un camino, hacia un recurso turístico, quizás antes era una zona que no tenía ni sendero, no tenía camino definido, no había señalización, no había de repente quizás luminarias o espacios con luz para que se puedan trasladar, en fin. Pero ahora con los nuevos servicios el un proyecto turístico puede implementar, ahí se le puede preguntar de repente si al visitante, al turista, está interesado de repente en pagar una entrada, ¿no? Entonces, ahí justamente decir si se cuenta con esa disposición de pagar, ¿no? ¿Para qué? Justamente para poder garantizar el mantenimiento de ese camino, de ese sendero, de esa ruta que ya va a tener otras facilidades, ¿no? Entonces, con eso también podemos garantizar y ver también qué tan sostenible es el proyecto, ¿no? Que eso es lo que se quiere en realidad. Los conflictos sociales sí, también. Antes en el SNIP no lo tomaban mucho en cuenta, pero no, sí, con el invierte también lo están señalando mucho, porque, claro, los conflictos sociales generalmente se desencadenan justamente cuando no hay una consulta con la población, ¿no? Sobre todo en zonas o en reservas que son, que supone que son áreas protegidas o de repente que son poblaciones que no, que ellos mantienen en sus comunidades, pues, y que de repente ellos manejan ya un ecosistema establecido y que de repente, desde nuestro de gobierno, como a nivel de gobierno, uno les quiere brindar un servicio, pero quizás hay que cuidar de qué forma se va a ir ingresando, ¿no? También cómo comunicar, cómo concientizar a la población cuando uno quiere ingresar con un proyecto y por qué, ¿no? Entonces, básicamente es para evitar a futuro el tema de conflicto social, porque si uno puede formular bien, muy aparte de ir a campo, puede formular, pero el momento de ejecutar, si la población no está informada, adecuadamente informada, siempre hay riesgo de que pueda ocurrir algún problema, que es lo que se quiere evitar. Entonces, y eso obviamente va a entorpecer la sostenibilidad del proyecto. Y lo otro es la capacidad para adecuación a cambios tecnológicos, claro. Entonces, ya que en nuestro horizonte de funcionamiento, nuestra fase de funcionamiento, lo que se quiere es que el proyecto no se quede atrás, sino se va a ir actualizando conforme a los diferentes cambios tecnológicos que de alguna manera le puede afectar. Tiene que ser adaptable, porque imagínense de que si estos no se van adecuando, no se van
adecuando de acuerdo a estos cambios, obviamente lo que va a quedar es una unidad productora que va a ofrecer servicios y bienes desfasados, que es lo que no se quiere. Entonces, al contrario, lo que se quiere es que la unidad productora, el servicio implementado, esté ofreciéndose, garantizando, produciendo bienes y servicios y que sean adaptables justamente a estos cambios tecnológicos que puedan ocurrir. A ver, sigamos. Otro de los puntos también que lo toma en consideración para garantizar justamente el tema de la sostenibilidad son los desastres y o efectos del cambio climático. Entonces, sí, digamos, ya lo vimos en el planteamiento técnico de alternativas, ¿no? ¿Dónde se va a ubicar el proyecto? ¿No? La ubicación también es importante, que sea un lugar donde no pueda verse afectado por desastres naturales. Y también qué acciones van a hacer para poder mitigar en caso de efectos de cambio climático, que también ya se están considerando dentro del presupuesto de inversión, de los costos de inversión. Entonces es necesario tener identificado muy bien eso. Eso también está dentro del estudio. Y lo último es la disponibilidad de terrenos, permisos, licencias, autorizaciones. Claro, al momento de ejecutar el proyecto, sobre todo ya para iniciar con el desarrollo del expediente técnico, ya es necesario contar con el saneamiento físico legal del espacio donde se va a intervenir. Asimismo, también ya se tiene que empezar ya a tramitar los permisos, licencias de construcción, entre otras autorizaciones con los municipios correspondientes, ¿no? O con las entidades correspondientes para poder iniciar con la ejecución del proyecto. Otro de los puntos que ya es necesario también contar con el análisis de sostenibilidad es el análisis de la sostenibilidad financiera. ¿Qué aspectos tenemos que tomar para justamente identificar esta parte? Primero que nada es necesario contar que identificar la capacidad financiera del proyecto. Es decir, cuando anteriormente habíamos hablado de capacidad de que la unidad productora pueda seguir brindando bienes y servicios de manera interrumpida, ¿no? En este caso, con la sostenibilidad financiera, yo podría decir, la anterior hemos visto es una sostenibilidad física, ¿no? Esa sería una sostenibilidad financiera. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Es ver, básicamente, o garantizar que los costos de operación y mantenimiento del proyecto puedan ser cubiertos. Eso es lo que se busca con el proyecto. No está buscando generar ganancias, ojo. Lo que está buscando es de que el proyecto mismo pueda sostenerse y pueda solventar sus propios gastos de operación y mantenimiento. Entonces, ¿cómo vemos esto? A partir de eso tenemos que proceder a analizar ciertos puntos necesarios para el proyecto, justamente para su análisis financiero. ¿Cómo? Primero que nada, identificar si el proyecto va a generar una tasa o una tarifa y que ésta esté predeterminada, ¿no? Una tasa o tarifa predeterminada. Entonces, ¿a qué se refiere con una tasa o tarifa predeterminada, ¿no? Entonces, primero que nada, esa tasa se refiere básicamente a los proyectos de inversión que tienen generación de ingresos monetarios, ¿no? Por ejemplo, a través de los cobros de peajes, tarifas, ¿no? de ingreso podría ser, cuotas, entre otros. O por la prestación de un servicio público sujeto. Como ya se había comentado, por ejemplo, en caso de proyectos turísticos, cuando se quiere implementar de repente un embarcadero turístico, ¿qué servicios trae consigo, no? Primero que nada, digamos, se les puede cobrar una tarifa a los operadores turísticos que utilicen el embarcadero para trasladar a los turistas una cuota, ¿no? O de repente cada turista se le puede pagar, se le puede hacer un cobro un cobro de permisos, ¿no? Para ir, o a los operadores. Entonces, eso ya se va a ir definiendo, ¿no? Una cuota. Entonces, ¿para qué? Para que se pueda mantener el embarcadero turístico.
Otro de los, otra de las tarifas que se podría cobrar de repente si hay servicios higiénicos ahí. Entonces todos los visitantes que quieran recurrir tienen que pagar, ¿no?, el cobro de un servicio higiénico para que se pueda ir sosteniendo para la limpieza, para el servicio de papel higiénico, para que se mantenga en funcionamiento. Otro de repente de los pagos que pueda traer este embarcadero, de repente si es que hay una zona de artesanía, estas stands de artesanía probablemente puedan alquilarse. Entonces ahí se cobra algo mensual. Entonces todos estos puntos de servicios que se van a ir generando con la implementación de este nuevo servicio, digamos, en este caso de un embarcadero turístico, entonces van a ir generando diferentes cuotas, diferentes tarifas y cobros por diferentes servicios, y que de alguna manera nos va a ayudar esto a poder sostener los costos de operación y mantenimiento. Entonces, una vez identificado, se pone en un flujo, ¿no?, que justamente consideran el año cero, que es el año de la inversión de todo el proyecto. Y nosotros empezamos en el año 1, justamente, con el cobro de esas tarifas, ¿no? Del año 1 al año N, puede ser la fase de funcionamiento de 10 años, 20 años, dependiendo del proyecto, y se va a poner en el mismo año 1, que empieza el funcionamiento del proyecto, los costos de operación del mismo. Entonces, hacer esa diferencia de los ingresos menos los costos, me va a dar un saldo que quizás probablemente va a ser un saldo negativo. Si fuera un saldo positivo, genial, ¿no? Podemos decir de que, mira, sí se puede sostener, pero si hay un saldo negativo que es necesario cubrir, se puede cubrir de repente con transferencias, de repente con los diferentes recursos que pueda manejar la entidad para poder salvaguardar y poder mantener. Entonces ya se está ayudando un poco con los ingresos por parte de que va a hacer la población al momento de usar los servicios, y se va a poder ahí complementar con estas transferencias por parte de la entidad encargada de la operación de mantenimiento. Y también, justamente, también tener claro el índice de cobertura de los ingresos, ¿no?, que es básicamente el ingreso entre los costos de operación y mantenimiento. Entonces, obviamente que con este índice de cobertura sería genial que nos salga uno, ¿no? Entonces ya no tendríamos que recurrir digamos, a transferencias adicionales, pero esto generalmente es menor que 1, ¿no? Entonces de ahí nos va a ayudar un poco este indicador para poder medir hasta qué punto nuestro proyecto o los ingresos de nuestro propio proyecto nos van a ayudar a cubrir los costos de operación y mantenimiento. Otro de los puntos también que es necesario para el análisis de la sostenibilidad financiera es la tasa o tarifa que no está predeterminada, ¿no? Entonces, estos son básicamente para los proyectos que manejan un potencial, ¿no? Tiene potencial para generar ingresos monetarios, justamente por la prestación de sus servicios públicos, pero todavía no lo tenían en ese momento definido, ¿no? Entonces no está establecido. Entonces, ¿cómo lo establecemos, ¿no? Básicamente, lo que se hace es nuevamente plantear nuestro flujo de los 10 años con nuestro año cero, y comenzar a, primero que nada, a poner nuestros costos de operación y mantenimiento por proyecto a partir del año 1 en adelante, y de ahí identificar las diferentes demandas por cada tipo de servicio que se pueda brindar. Por ejemplo, digamos en un parque zonal, por ejemplo, los parques metropolitanos, más que nada parques zonales, ya podría aplicar ahí. Digamos, el parque zonal tiene diferentes, diferentes servicios. Tiene servicios de piscina, hay servicios de luzas deportivas, hay servicios de parrillas, hay zonas de parrillas,
Hay, inclusive también tengo entendido que tienen canchas de tenis también, de palestras. Cada uno de estos servicios van a generar su propia demanda y cada uno de estos servicios es necesario identificar, ¿no? Entonces, a raíz de eso, yo les hago este ejemplo, ¿no? Que no se cuenta con una tarifa, digamos, para cada uno de esos servicios no hay un cobro definido, pero sí necesitamos cubrir los costos de operación y mantenimiento. ¿Cómo calculamos? Muy simple. Ponemos los costos de operación y mantenimiento, por ejemplo, acá del año 1, y comenzamos a identificar la demanda por el servicio 1. Digamos que sea por la demanda del servicio de uso de la piscina, ¿no? Y entonces, ¿cuántas personas, digamos, demanden al año 1 el servicio de piscina? Digamos que sea 100, ¿no? 100 al año demandan servicio de piscina. Otro servicio, digamos, de uso de losas deportivas al año que se usen 80. Ya tenemos 180. Y acá la demanda de servicios, digamos, de uso de parrillas que sean 20. Entonces ya tenemos 200 personas, 200 servicios demandados, ¿no? Así, para darle ya su unidad de medida, ¿no? 200 servicios demandados de piscina, de losas deportivas y de parrillas, ¿no? Ya todo junto. Entonces, y el costo de operación y mantenimiento para el año 1, que sea, por ejemplo, no sé, son 200, que sean 2.000, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hacemos es sumar todos los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado. Siempre va a ser a precios de mercado porque se va a incluir los impuestos respectivos. Y estos se van a proceder a dividir entre la sumatoria de todos los servicios demandados del proyecto. Y la división, que es la cantidad de costo de operación entre mi cantidad de demandante, me va a dar la tarifa establecida para sostener el proyecto de inversión. Te cuenta que se haga 20, ¿no? Entonces yo voy a cobrar por cada servicio 20 soles, ¿no? Entonces, esta división nos va a ayudar mucho para poder identificar una tarifa y con eso garantizar la sostenibilidad del proyecto. ¿Qué otro punto, otro punto es necesario también analizar para la sostenibilidad? Es el financiamiento de la inversión del proyecto. Ya les había comentado que el proyecto va a generar hasta cierta magnitud, bueno, dependiendo de la naturaleza del proyecto, va a generar hasta cierta magnitud sus propios recursos. Ojo, pero estos recursos no quiere decir que van a cubrir el 100% del proyecto. El 100% de los costos de operación y mantenimiento del proyecto. No necesariamente va a ser así, aunque sería lo ideal, pero no necesariamente. Siempre va a haber un margen que no va a poder alcanzar o cubrir justamente los costos de operación y mantenimiento de nuestra entidad productora. Entonces, ¿qué hacemos ahí para poder complementar? La entidad encargada de operación de mantenimiento, lo que se va a encargar es de financiar, ¿no? La parte en este caso, la parte de la inversión del proyecto, al momento de, bueno, se puede financiar, va a financiar con una parte y va a utilizar sus diferentes recursos, ¿no? Pero para esta parte de acá de financiamiento se ve lo que es la parte de la inversión del proyecto, los costos de inversión. Ya acá va más allá de lo que es la operación y mantenimiento que hemos visto anteriormente. Acá básicamente vamos a ver lo que es al momento de ejecutar el proyecto, aunque hablamos de obra, hablamos de equipo mobiliario y hablamos de la parte de servicios de capacitación, gestión, promoción, difusión, fortalecimiento de capacidades. En fin, acá vamos a ver cómo se va a financiar justamente para la inversión del proyecto en sí. ¿Qué tipo de financiamiento se puede utilizar? En la parte de la ficha del formato 6 nos indica que hay varias fuentes de financiamiento, varias opciones de financiamiento. Primero que nada, pues son los recursos ordinarios, que básicamente va a comprender
que son los recursos básicamente que son provenientes de recaudación tributaria, ¿no? Y que constituyen fondos disponibles de libre programación, ¿no? Básicamente son los fondos que son de los impuestos del tesoro público que todos tenemos, lo vamos manejando, y con eso se puede ir financiando el proyecto, al momento de la inversión. Otro es los recursos determinados, ¿no? Que también es uno de los puntos importantes también, ¿no? O los famosos recursos por operaciones de crédito, ¿no? Las donaciones, las transferencias, o los recursos directamente recaudados, ¿no? Digamos, si hay entidades que puedan, manejan sus propios recursos, generan sus propios recursos y que también lo administran directamente, y de acuerdo a ello, ellos pueden financiar sus propios proyectos. Eso básicamente va orientado a unas entidades que cobran tasas de repente, cobran tasas, digamos, y ellos pueden financiar su propio proyecto a través de impuestos, a través de cuotas que ellos manejan. Entonces no necesariamente van a esperar a que se les designe un presupuesto justamente para ejecutar el proyecto, tienen las más facilidades, pero depende mucho en realidad del sector y la institución que es encargada justamente de implementar los proyectos de inversión, ¿no? A ver, y ahora, ya vimos la parte del financiamiento, la parte de sostenibilidad, hemos visto la parte de accesibilidad, ahora vemos la parte de marco lógico. ¿Qué es el marco lógico? El marco lógico es una herramienta en realidad que nos va a ayudar a resumir todo lo que se ha desarrollado con el proyecto de inversión. Es decir, desde encontrar nuestros análisis de objetivos, ¿no? Las soluciones a nuestro problema sujeto que se ha hecho mediante el trabajo de árboles que les mostré en las sesiones anteriores. Y asimismo también nos hace un resumen de los diferentes intervenciones que van a ser necesarias implementar y qué acciones se van a ejecutar con el proyecto. Y estos van a ser sujetos a lo que son los diferentes indicadores, ¿no? Medios de verificación, y generar bajos supuestos de cómo se van a ir desarrollando cada uno de ellos. En realidad es una matriz de 4x4 que nos va a ayudar mucho al momento de ejecutar el proyecto, porque nos va a dar un resumen para poder hacerle seguimiento con su implementación, ¿no? E ir viendo cómo esto va a ir desarrollándose en el transcurso de su ejecución y también en el desarrollo de su funcionamiento. A ver, en la parte anterior, en la parte enunciada del objetivo del proyecto, en la parte que son de que ahorita no cada fila, que es el fin, propósito, componentes y acciones, vamos a ir desarrollándolo en esta parte. ¿Qué es el fin? ¿No? El fin en realidad es el logro de un objetivo de desarrollo, ¿no? Es el impacto a largo plazo. En realidad es el fin último de nuestro árbol de objetivos. Eso va a entrar en nuestro marco lógico, ¿no? Entonces, y claro, siempre tiene que responder la pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante para el proyecto? ¿Por qué es importante que el proyecto, por qué el proyecto es importante para los beneficiarios de la sociedad? O sea, ¿en qué va a contribuir nuestro proyecto? Entonces es necesario que nuestro fin responda a esta pregunta. Y obviamente cuando nosotros armamos nuestro problema de medios y fines, nos sale nuestro fin último, eso va a entrar de cajón en nuestro marco lógico, porque nos va a ayudar a responder en qué tanto el proyecto de inversión, justamente en este marco lógico, cómo va a contribuir con la sociedad y con los beneficiarios, cuál va a ser su nivel de, su magnitud de impacto, de intervención. Entonces ahí vamos a ver. Ahí se va a ir aterrizando, de acuerdo, se va desarrollando cada uno de esos puntos. El siguiente punto es el propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito básicamente es el objetivo central del proyecto, que también sale del árbol de medios y fines, ¿no? Y acá también nos tenemos que responder la siguiente pregunta: ¿por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios? O sea,
¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario? Para resolver justamente el problema central que se identificó en el análisis de diagnóstico. ¿En qué magnitud va a contribuir directamente con los beneficiarios? Ese es nuestro propósito o nuestro objetivo central. Siguiente punto son los componentes, ¿no? Son los bienes o servicios concretos que va a brindar el proyecto. Entonces, sí, es necesario ver cuáles van a ser nuestros componentes, ya sea de infraestructura, sea de capacitación, sea de equipo, mobiliario. Es necesario tener bien claro cuáles van a ser nuestros componentes y ponerlos aquí en nuestro marco lógico. Entonces, obviamente se van a relacionar con los medios de primer nivel de nuestro árbol de objetivos. Todo va a salir de objetivos, ¿no? Entonces, ¿qué responde esa pregunta? ¿Qué entregará el proyecto? Va a entregar una unidad productora que va a ir acompañada de su equipo inmobiliario, que va a ir acompañado de campañas de repente de difusión, va a ir también con campañas de concientización, o talleres de sensibilización, generar capacidades, fortalecer capacidades de gestión, en fin. Y por último, que para llegar a estos componentes, ¿qué acciones se va a realizar? Y que efectivamente también sale de nuestro árbol de medios y fines. En realidad, estos se van a asociar con cada uno de los componentes y que va a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué activos se crearán o modificarán con el proyecto? Acuérdense que eso también va a ir de manera a la mano con nuestro, justamente con el análisis de procesos de nuestra unidad productora. ¿Se acuerdan que en las sesiones pasadas en nuestra unidad productora establecíamos qué factores de producción se van a ver afectados y qué intervenciones es necesario implementarlas para ellos? Todo sale del árbol, también ayudado con este análisis de los procesos de producción. Y si vemos el análisis de columna en columna, ya no tanto en fila, vamos a ver también que va a ir acompañado. Primero que nada, en la primera parte vimos el resumen de objetivos, ¿no? Los diferentes objetivos, el fin, el propósito, ya vimos lo que son los componentes, las acciones, y luego acá vamos a ver que estos tienen que estar sustentados mediante indicadores, ¿no? Que son una expresión que cuantifica los objetivos, ¿no? Indicadores. Va a ser que también le vamos a sacar el diagnóstico, porque acuérdense que cada uno de nuestras intervenciones, acciones, medios, fines, tiene que ir sustentado por su indicador respectivo. Se tiene que considerar los 4 atributos de cantidad, calidad, tiempo y beneficiario. O sea, en cuánto tiempo, a quiénes va dirigido, a cuántas personas va dirigido, qué tipo de servicios se le va a brindar y en cuánto tiempo se va a implementar. Entonces es necesario tener bien claro esto. Los medios de verificación, claro. Cómo se van a sustentar, dónde van a registrarse todas estas acciones, o mejor, todos estos objetivos, cómo se van a aterrizar, cómo se van a materializar. Muy aparte del servicio en sí, sino cómo se van a materializar, cómo se van a verificar que se están cumpliendo. Fuentes de información para contribuir los indicadores de verificar y cumplimiento de objetivos. Que pueden ser, digamos, en caso de la construcción, de implementación de una nueva unidad productora, de repente en el libro de obras, ¿no? Se puede ir identificando ahí el avance del proyecto, cómo se está ejecutando. Por ejemplo, en caso de la implementación de un servicio de capacitación, hacer como un cuaderno de registros, ¿no? De cuántos participantes están accediendo a este servicio, cómo están su nivel de asistencia. Entonces, son registros, son medios que nos va a ayudar de que efectivamente se están cumpliendo con las metas del proyecto. Otro punto también que es importante son los supuestos, ¿no? Acá son condiciones, ¿no? Que deben existir, ¿no? Son condiciones que nosotros asumimos que deben estar de la mano para poder garantizar el éxito del proyecto, ¿no? Primero que nada, podría ser de que se está contando con el presupuesto oportuno, justamente para la implementación del proyecto, y se está generando de repente convenios previos para poder garantizar de manera oportuna la iniciación del proyecto. Entonces, entre diferentes factores hay que ir asumiendo, ¿no? O suponiendo, ¿no? Pues generar supuestos para poder cumplir con el objetivo del proyecto. Ojo, es como decir, mira, nosotros queremos llegar a este punto, pero para eso
debemos contar ya con el presupuesto ya separado, ¿no? Ya debemos contar con los permisos, las licencias, ya debemos contar, digamos, con ciertos convenios establecidos con tal entidad para poder continuar el proyecto. Entonces, son supuestos que nos va a ayudar, mira, tenemos que tener todos esos puntos para poder garantizar de que el proyecto se va a proceder a ejecutar. Entonces, la fase de formulación y evaluación, ¿no? La elaboración del marco lógico, de la matriz de marco lógico, lo que nos está permitiendo es verificar justamente esta lógica, ¿no? Causal del proyecto. Es decir, en realidad, ver que todo el desarrollo de nuestro estudio o nuestro sustento técnico va a tener una lógica necesaria, o sea, desde el análisis de nuestro problema central y cómo se va entrelazando con los objetivos y cómo esto se va a ir materializando, ¿no? Si hay una lógica adecuada, causal, y que efectivamente se van a cumplir estas metas y están bien identificadas, ¿no? Que se quede muy bien claro. Y obviamente, establecer los indicadores necesarios, ¿no? Con sus atributos de cantidad, calidad y tiempo, ¿no? Que eso lo vemos en la parte de formulación y evaluación, que lo hemos visto, justamente para poder medir el avance de los mismos, garantizar también que se está tocando de manera oportuna, de manera pertinente, todos estos puntos necesarios para el desarrollo del proyecto. En la fase de ejecución, como ya les había comentado, no solamente en el funcionamiento, sino también en la ejecución, en la matriz de marco lógico es muy importante, porque nos ayuda justamente a evaluar en cualquier momento durante la ejecución del proyecto, ver si se están cumpliendo o no con los objetivos. Entonces, al momento de ejecutar, se va a ir de la mano con nuestro marco lógico ir, como se le dice, haciendo el match, haciendo el reconocimiento de que efectivamente se están cumpliendo con las metas establecidas. ¿Y qué es lo que permite? Permite que se está progresando, ¿no? En términos de plazos, de costos, ¿no? Las metas físicas se están cumpliendo de acuerdo a lo que se quiere alcanzar con el proyecto. Asimismo, identificar los diferentes posibles problemas de ejecución, ¿no? Bajo los supuestos, mira, si hay estas cosas se puede cumplir, si es que no, entonces ahí se va a ir haciendo justamente esta cotejación, ¿no? Cotejar esas partes. Y asimismo también ayuda a tomar decisiones, ¿no? Sobre los ajustes en la ejecución del proyecto, ¿no? De acuerdo a la conveniencia. Claro, ver qué medidas hay que tomar, de repente diferentes incidentes que puedan ocurrir en el transcurso de la ejecución y que puedan afectar justamente al cumplimiento de los objetivos. Entonces acá hay un caso que no tomé de ejemplo, que es la guía metodológica, que es un proyecto fácil, que es de educación, que lo vamos a hacer así rapidito, ya nos está ganando la hora. Por ejemplo, en el fin, el objetivo central ha considerado que el alumno de la institución educativa tiene la oportunidad de desarrollarse de acuerdo a sus capacidades o esfuerzos. Ese es el objetivo. ¿Qué indicador va a utilizar? Digamos, acá hay un indicador de porcentaje, considerando el porcentaje de alumnos, ¿no? De tercer grado, que comprende, lee y aplica sus operaciones aritméticas, ¿no? Entonces, el objetivo, lo que se quiere es la oportunidad de desarrollarse de acuerdo a sus capacidades. Entonces, acá lo vamos a medir el porcentaje de estudiantes o de alumnos que van a comprender y leer y aplicar las operaciones aritméticas, ¿no? En los 5 años, luego de 5 años ejecutó el proyecto de inversión pública. Este va a ser mi indicador. Voy a medir 80%. ¿Cómo voy a verificar eso? O sea, ¿bajo qué medio de verificación voy a encontrar que se va a cumplir este indicador? Bajo los resultados de evaluaciones de la DRE. Entonces, la DRE siempre, ellos van evaluando, dan sus exámenes tipos para ver el nivel de aprendizaje que ha tenido cada niño, cada estudiante. Entonces, eso va a ser mi respaldo. Eso va a ser mi medio de verificación de que voy a alcanzar este objetivo y voy a poder medir mi indicador que estoy queriendo, ¿no? Entonces, eso es para el lado del fin, ¿no? Ahora, lo otro es mi propósito, ¿no? O sea, mi objetivo central. ¿Cuál es mi objetivo? Que la población escolar de la institución educativa, ¿no? Atendida en condiciones seguras y con buenos estándares de calidad.
que es la parte opuesta de lo que era el problema, ¿no? Acá sí, está contando con condiciones seguras y con buenas zonas de calidad. ¿Cómo, bajo qué indicador voy a monitorear esto? Que el 100% de los alumnos van a considerar que cuentan con servicios buenos, ¿no? Servicios de educación buenos, desde el primer año de la operación del proyecto. Entonces, acá vamos a monitorear que el 100% de los niños están cumpliendo o están recibiendo, tienen esa percepción de que, cuentan con buenos servicios de educación. Asimismo, también que el 100% de los factores físicos se mantienen en buenas condiciones, o sea, buena infraestructura, buen equipo, buen mobiliario, que estén al 100% en óptimas condiciones. ¿Qué medios de verificación? ¿Cómo lo voy a verificar? Que este indicador se está cumpliendo a través de encuestas anuales, a los niños, a los alumnos, se les va a ir preguntando, a los padres de familia, ¿no? Generadas por UGEL. Lo otro es reportes anuales, ¿no? De especialistas del UGEL. O sea, que el UGEL manda a su equipo de inspección de ingeniería, de repente sus profesionales que son un tema de construcción o de repente de equipo inmobiliario, y van a ir a verificar que efectivamente aún se están manteniendo los servicios físicos de manera adecuada. ¿Qué supuestos vamos a asumir en este caso? ¿No? Digamos que para que se pueda cumplir este proyecto, se pueda cumplir este propósito, es que los padres de familia, ¿no?, colaboran con brindar en su hogar un ambiente propicio para el desarrollo del alumno, que va a contribuir para su desarrollo educativo. También que el 100% de los docentes están siendo evaluados, ¿no? O sea, hay una buena calidad docente. Y que la rotación del personal no va a afectar la gestión de institución educativa, ¿no? O sea, los cambios de directores, ¿no? No va a afectar, van a seguir continuando, y que el mantenimiento y reposición es al 100%, ¿no?, de los equipos inmobiliarios realizados cada 3 años. O sea, que hay una oportuna reposición de los equipos. O sea, tampoco no va a haber un problema de desfase. Eso van a ser nuestros supuestos para alcanzar este propósito. Otro tema que es los componentes, ¿no? Acá vamos a ver solamente uno para poder cerrarlo. Es la infraestructura física, ¿no? Una adecuada infraestructura física, con mobiliario y equipo en buenas condiciones. ¿Cuáles van a ser mis indicadores? El terreno disponible, ¿no? ¿Dónde está localizado, ¿no? Que ha sido calificado como peligro bajo ante inicios de ejecución del proyecto. Una infraestructura que también va a estar implementada de acuerdo al Registro Nacional de Edificaciones y las normas técnicas necesarias para, al finalizar el año de la fase de ejecución. Se va a contar con todo lo que es la parte de la normatividad de edificaciones, y asimismo también va a estar ubicada una zona segura. Asimismo también que va a contar con la implementación de 250 unidades de mobiliario para alumnos y 10 juegos de mobiliario de equipo para docentes, renovados y completos al finalizar la construcción de la institución educativa. O sea, se les va a dotar también a ellos de bienes. ¿Y cómo lo voy a verificar? Primero que nada, para el terreno, mediante una inspección técnica generado al inicio del proyecto. Va a haber un informe de inspección. Para el segundo, va a haber un informe de supervisión de expedientes técnicos, ya que va a cumplir con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Lo otro, digamos, para la disposición de mobiliario y equipo, o ¿no?, equipo mobiliario y equipo para los alumnos, también va a haber un reporte de adquisiciones generados en la oficina de logística, ¿no?, para verificar que efectivamente se ha adquirido estos mobiliarios y estos equipos. Y también la acta de recepción de obra y transferencia al MUGEL, justamente para el tema de la obra y los mobiliarios. Claro, en esta parte que son los componentes, también se ve la parte de la infraestructura, ¿no? La comunidad educativa está organizada, conoce el desarrollo integral del alumno, ¿no? ¿Bajo qué indicador? ¿No? Que van a haber, van a estar organizados, ¿no?, 10 comités de padres de familia constituidos, van a estar capacitados. ¿Cómo se van a verificar? Mediante informes de la dirección, ¿no?, de la institución educativa, generados cada año. También va a haber una participación activa de los padres, que es lo que se quiere. ¿Y qué acciones? Primero que nada, para poder contar con los servicios físicos de un colegio, de una institución educativa, se tiene que construir una infraestructura, ¿no?, que cumpla con todos los reglamentos nacionales de edificaciones, esta es una zona segura,
¿Qué indicador? El indicador va a ser, digamos, en qué área se va a construir este proyecto, qué dimensiones va a tener, cómo se va a verificar a través del resumen de liquidación de obra. Bajo qué supuestos de que los precios y materiales no van a superar el 10% de variación, o sea que se va a mantener para poder estimar los costos. Eso es lo que se quiere. Lo mismo que nada para la adquisición inmobiliaria de equipo, que es lo que también se va a querer, ¿no? Bajo qué supuestos, las copias, las facturas, las compras, de la adquisición. Y también se va a verificar de que, bajo el supuesto de que el precio no va a superar en su variación del 15%. Y también, ¿qué otras acciones? Implementar un plan de mantenimiento, ¿no? Los activos generados. ¿Cuál va a ser mi indicador? Que el plan de mantenimiento va a estar aprobado por la institución educativa, por la UGEL, al finalizar la ejecución del proyecto de inversión, ¿no? Que va a contar con un costo de 50.000 soles. ¿Qué medio de verificación? El documento de conformidad del plan elaborado, que va a ser la propia institución, bajo qué supuesto que va a haber un compromiso de las autoridades. Bueno, para finalizar, acá les dejo ya toda la información que he estado recopilando justamente para armar estas presentaciones en las fuentes. Lo pueden revisar, está ahí a la mano. Lo pueden ver en la página web del MEF. También hay página de la CEPAL, que también se los recomiendo muchísimo que lo puedan ver. Se los recomiendo. Y bueno, no veo preguntas. A ver si es que hay preguntas. Bueno, nada, solo que agradecerles mucho por la atención brindada. Yo les dejo acá mi correo electrónico, les dejo mi LinkedIn. La recomendación es que es necesario no solamente, yo sé que el tema del invierte ha cambiado mucho en la parte de lo que es la normativa, va de la mano, pero también es importante ver la parte metodológica en lo que es en la formulación y en la evaluación de estos fichas técnicas. Es muy importante para poder lograr los objetivos, ¿no? Y tener mucho cuidado también al momento de desarrollarlos. Les he dado los puntos así más resaltantes de lo que se busca con el sustento técnico de la ficha de proyectos de baja o mediana complejidad para poder tenerlo más claro. Y nada, agradecerles por la atención brindada y ya será hasta una próxima oportunidad. Así es que muchísimas gracias por la atención. Hasta pronto.